8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17 minutos. Saludamos con nuestro segundo invitado, a quien le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Se trata del doctor Juan Carlos Perea, abogado penalista, que ya está vía telemática en Punto Noticias, primera emisión. ¿Cómo está, doctor Perea? Buenos días, bienvenido. Le saludamos, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer se conoció un nuevo episodio de este escándalo que salpica al gobierno nacional en el caso Encuentro o el caso Gran Padrino. El secretario de la Administración, el señor Iván Correa, salió a hablar en contra del ex secretario de la Política Anticorrupción, el señor Verde Soto, y a desestimar un informe que circuló elaborado por esa secretaría, en el que se sugería la investigación del señor Hernán Luque, entre otros nombres, y que se reconocía que la firma de un decreto que concentraba el poder en el titular de la EMCO podría generar ese tema, ventanas por donde ingresa la corrupción. En términos generales, el señor Correa dice que se ha dado un mal uso a este documento. ¿Cómo abona esto a la transparencia que debería tener este caso, y desde el punto de vista legal, sirve este informe como elemento para la investigación? Muy buenos días, Alexis, buenos días, Licenia, buenos días con la radio, mucha gente que nos puede ver. Bueno, primero voy a hablar sobre el informe, ¿no? Aparentemente, escuché igual la entrevista que dice que circuló ilegalmente el informe que se haya presentado, pero todos estos informes, todos los datos que da la posta, las entrevistas que dio el señor Lazo, todas esas cosas sirven para investigar, son datos que van a orientar a la investigación, es decir, Fiscalía debe tener sus agentes investigadores, Fiscalía debe saber direccionar la investigación, todo esto sirve. No es que no sirva, no. Esto no puede servir como un medio de prueba para condenar a alguien, obvio, no puede servir. Pero sirve para buscar los datos mediante versiones, mediante pericias, mediante prueba documental. Esto sirve. Entonces, todos estos datos, a la final no sabemos cuál es la verdad, habría que estructurarlo y habría que plantear una investigación para saber a dónde dirigirnos y a dónde apuntar. Ahora, respecto a que el gobierno si lo está teniendo transparencia con la ciudadanía para saber si sí o no, debemos entender. Entonces, yo creo que el gobierno no está para determinar cuál es el responsable de los actos de corrupción. El gobierno lo que debería hacer es, claro, actuar con transparencia, dando o facilitando los datos a Fiscalía, a los órganos judiciales, pero quien debe investigar esto son los órganos judiciales. En este caso la asamblea o los órganos de control, fiscalizando o haciendo ese tipo de cosas. Doctor, qué gusto saludarle, buenos días. Carlitos, si me subes del retorno porque soy medio sordo. Doctor, aquí hay una discusión de entrada, y es sobre la validez o no de los dichosos audios como prueba. El hecho de cómo fueron obtenidos, si al publicarse estos pierden validez al momento de la investigación. Empecemos por ahí, quizás. Ya, verá, sobre esto es muy importante el tema. Nosotros tenemos una garantía del debido proceso, que es no utilizar pruebas ilícitas para condenar a ciudadanos. ¿Pero qué se entiende como pruebas ilícitas? Se entienden aquellas que son obtenidas vulnerando derechos constitucionales. Ahora, pero eso es de manera amplia, la doctrina es bastante amplia en este aspecto, y hay tesis para determinar si se usa o no se usa, para determinar cuál es el efecto que puede suceder. Por ejemplo, le digo algo, en España y en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado cuestiones como, por ejemplo, una de las tesis es, si es que vulnerando derechos constitucionales como la intimidad, encuentro un dato por un agente estatal o por cualquier cuestión, ¿qué pasa? No quiere decir que el dato no sirva. Se sanciona a la persona que vulneró el derecho constitucional, pero el dato sirve para descubrir la verdad. Esa es una de las tesis que se plantea. Otra de las tesis es, por ejemplo, que el dato había sido grabado sin la intención de buscar un beneficio, es decir, de no extorsionar o de hacer otras cuestiones. Hay muchas de estas tesis. Hoy en día esto está en discusión. ¿Y quién debería decir cuál de todas estas tesis, si es que es posible o no es posible? A la final es la Corte Nacional de Justicia, porque la Corte Nacional de Justicia es la que marca la doctrina, el cómo entender a nuestras normas
bajo su concepto, bajo su motivación, y eso es lo que daría seguridad jurídica para que en casos futuros sabemos cómo actuar, sabemos cómo es lo que la Corte piensa, y de esta forma saber si va a cambiar en un futuro, no cambia, poder criticar, no criticar. Pero nada de esto ha sucedido porque la Corte Nacional de Justicia no ha hecho absolutamente nada desde su creación. Precedentes o jurisprudencia tiene muy pocas para los casos que ya debería tener. Entonces estamos en un limbo en ese aspecto. Es decir, digamos, ¿podría alguien argumentar que violaron su intimidad, por ejemplo, y por aquello estos audios no servirían para una investigación? A ver, por ejemplo, voy a referirme a uno en especial, el audio en donde se habla, creo que con el cuñado del presidente que estaba en Francia. Creo que esto fue publicado en esta semana, ¿no? El diálogo con Cherres. Sí, en muy poco se escucha y hay un... A ver, aparentemente, ¿quién graba allí? Primero, aparentemente, ¿dónde se graba? Se graba donde está la persona que le llaman al cuñado del expresidente. Allí se graba, se nota. Para eso no hay que ser científicos para saber que ahí es donde se graba. Se nota que él estaba con otra persona. Y que le puso en altavoz. Sí, se nota. La pregunta es, ¿quién lo grabó? ¿El que llamó o la otra persona con la que estaba, la persona que llamó? Y ahí hay que preguntarnos. Si grabó el que llamó, entonces no es que sea ilícito, porque uno puede grabarse. ¿Me explico? Uno puede grabarse. De hecho, yo me puedo grabar hablando con quien sea y eso no es ilícito porque me estoy grabando yo, y si allí se descubre que hay alguien más que habla, es otra cosa. Y eso ya está claro en las normas. Recordarán los videos que dicen que usted no puede grabar un video o tomar una foto de una persona, pero si usted se toma un selfie, entonces graba el video y ahí saca otras cuestiones, es una forma de vulnerar, sobrepasar el límite de aquí de garantía, ¿no? Ahora, si lo grabó la otra persona sin que nadie sepa, por ejemplo, le puso un altavoz solo para que te enteres cómo está el negocio, y el otro grabó con un reloj o grabó con un celular, claro, pero ¿cómo descubrir esto? Cuando se llame a declarar o cuando se procesa a esta persona que le hizo la llamada. Él dirá, si sacó la cooperación eficaz, él dirá, no, yo mismo grabé y aquí entrego el audio que grabé y hablé con el señor tal y cual. Entonces no me pueden decir que es una prueba ilícita. Entonces es muy temprano y es muy prematuro decir que es una prueba ilícita y que no se puede utilizar. Lo que sí está claro es que son datos, y estos datos, investigándole con la capacidad o con conocimiento epistémico para saber a dónde llegar, a dónde descubrir, esto podría determinarnos bastantes elementos. Ahora, si es probable y posible que se diga, es que no se descubre la voz del cuñado del presidente, no se ve la voz, no se entiende, y es verdad, no se entiende, es muy poco. Es muy poca cuestión, pero la posta en la misma investigación entrega datos. ¿Qué dice? Está en otro, acá está de noche o acá está de madrugada, y esa es la fecha en la que salió del país. Si se da cuenta, son indicios que van atando y van atando y van atando y van demostrando. A ver, ¿quién más con ese mismo nombre? No hay más en esta trama con ese mismo nombre, y comienza a investigar. Entonces, aquí yo creo que algo importante, y esto es como un mensaje, por así decirlo. Creo, y yo no sé si ustedes van a preguntar esa situación, creo que la Fiscalía hoy en día está siendo bastante prudente en la investigación. Sí, prudente, pero en otras ocasiones no ha sido tan prudente como esta vez. Ayer en medio digital La Posta, doctor Perea, publicaba en su cuenta de la red social Twitter una lista de 10 personas a las que supuestamente la Fiscalía habría llamado a rendir versión. En la cuenta de Twitter de la Fiscalía no se confirma esa información, pero queda así abierta. Entonces yo me pregunto si esta prudencia y esta reserva que no se ha manejado en otros casos es la adecuada en este momento de la investigación, y si debe incluir en ese llamado a rendir versiones al cuñado del presidente de la República, que según esta investigación periodística es el líder de este entramado de corrupción, de este presunto entramado de corrupción. Yo creo que aquí no lo veamos como que es la corrupción del gobierno del presidente Lasso, no lo veamos así para ser más objetivo. Yo creo que como lo está manejando Fiscalía, en donde no se sabe qué está haciendo, los allanamientos no se saben las casas, así debe actuar Fiscalía. Fiscalía no debe actuar porque usted hoy día sacó un Twitter o porque usted hoy día sacó un portal diciendo que son tan corruptos, que son esto, al siguiente día allanar como lo han hecho en otros casos. Ajá. No debe actuar de esa forma, porque prácticamente se estaría atentando contra derechos y garantías.
Lo que debe hacer es tratar de investigar, tener ciertos indicios, ver las cuestiones e ir avanzando la cuestión esta. Es decir, Fiscalía antes se equivocó y hoy en día lo está corrigiendo. No porque antes se equivocó, voy a exigir que hoy en día se equivoque. No. Ahora, si a eso usted le puede poner tinte político, es que antes eran los correístas, es que antes era Bucarán y esto era el Lazo, bueno, bautízalo como ustedes quieran decir, pero a la final, creo yo que como lo está haciendo ahora, es como debería funcionar Fiscalía, ser prudente. Porque yo le digo algo, por ejemplo, recordamos un poco hacia atrás, cuando después del portal allanaron a los hermanos Alvarados, allanaron a Alexis Mera, allanaron a todas las personas, ¿me entiende? ¿Qué pasa si en la sentencia de caso soborno no se encontraba nada? Ojo, no estoy diciendo que se encontró, ¿no? Eso es una pelea y una discusión aparte. Si salían inocentes, les dañaban toda la imagen, les dañaban totalmente la imagen. Ahora, claro, como los allanaron y hicieron todo, quizás es por eso que se obligaron a declarar culpables. Bueno, eso es una discusión muy aparte. Pero imagínense ahora con el cuñado del presidente hacer ese tipo de cosas y que no encuentren nada. El Estado sí va a tomar en cuenta una indemnización muy grande, porque es que no puede actuar la Fiscalía vulnerando derechos. Creo yo que como lo ha hecho bastante bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que se fuga. Y el problema es que los delitos por los cuales van a procesarlos algún día son delitos que no se pueden juzgar en ausencia. Ahora debería ser una investigación muy bien, muy estructurada, para mediante complicidad, mediante autoría mediata, cualquiera de estas cuestiones, ingresarlos como peculado, como concusión, como cohecho, que son delitos que se puede juzgar en ausencia y a la final tratar de hacer justicia. Pero, ahora, respecto a que le ha llamado a dar versión, primero la posta no sé cómo se entera estas cosas, ¿no? Porque a la final eso es una investigación previa y eso está reservado. Se dice que está llamado a dar versión el cuñado del presidente. Creo yo que la Fiscalía aquí está actuando, aquí ya vulnera derechos y vulnera garantías. ¿Por qué? ¿Cuál es la noticia crímenes que tenemos? Que él es supuestamente el gran patrón de esta supuesta mafia, ¿no? Y sabemos que la investigación va dirigida hacia él. ¿Por qué le llama a rendir versión y no lo notifica como investigado? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. Cuando usted es investigado, usted tiene un derecho que actúa como una garantía del derecho a la defensa, que es acogerse al silencio. Y tiene otras garantías, como cuáles: no ser exigido ni obligado a comparecer en una investigación a declarar contra sí mismo o dentro de un proceso donde usted está investigado. Entonces, al ocultarle al cuñado del Lazo de que es investigado, le está obligando con otra garantía. Cualquier testigo tiene la obligación de hablar, le está obligando a que hable. Entonces yo creo que esto normalmente hace Fiscalía y lo tomo como símil a otros procesos en donde yo he trabajado. Yo sé que él está metido en el entramado, en el delito investigado, no lo notifico como investigado, lo notifico como un versionista, le obligo a hablar, después de que hable, lo hago procesado o lo hago investigado. Y eso es actuar vulnerando derechos y garantías. Creería yo que la mejor defensa que puede tener, por así decirlo, el cuñado del señor Lazo es decirle a la Fiscalía: a ver, yo voy a hablar, pero dígame primero, ¿qué soy? ¿Investigado o soy un simple versionista? Recordando que todo el mundo dice que yo debo ser investigado, ¿no? Para que comience a actuar de esta forma, porque Fiscalía no es que debe actuar. Hay que entender que Fiscalía tiene un arma, es una pistola cargada, y debemos controlar a que Fiscalía sepa actuar con objetividad la investigación y decidir con imparcialidad, porque si no, en ciertos casos políticos hace unas cosas y en ciertos casos políticos hace otra cosa, y eso es lo que no se puede permitir. Y creo yo que sus preguntas están bastante bien direccionadas, bien importantes, para explicar a la ciudadanía cuándo es que Fiscalía debe actuar bien o cuándo ha actuado bien, en qué rato se equivoca y cuándo no lo ha hecho. Porque a la final, yo creo que todo el mundo, y eso se ve en Twitter, y permítame, perdón por espallarme en esto, se ve, no, pues que a los Bucarán sí les allanó con canales de televisión en un día, a los correístas les allanó en un día como esto y el otro. O sea, exigir que hagan lo mismo que hemos criticado, que estaba mal, con Lazo, sería darnos con la misma piedra en la boca, y eso no podemos hacerlo. Entonces creería que hay que tener un poco de coherencia en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Justo quería mencionar eso, ¿no? Para usar la misma palabra que el doctor Perea. La prudencia radica en que justamente para unos casos se movieron medios de comunicación, canales y demás, e incluso en los posteos, ¿no? Incluso en los posteos.
hubo algunos allanamientos en donde se publicaron fotos que no correspondían a esos allanamientos, ¿no? Yo coincido también con el criterio del doctor Perea de que a la Fiscalía hay que exigirle que como ha actuado hoy, actúe siempre, pero también demuestra el doble rasero con el que hizo lo uno y con lo que está haciendo ahora lo otro. Cuando empezó este tema, publicaron un video súper chévere, doctor, no sé si usted lo vio, chévere es la palabra, en donde hablaban de que hay que respetar principios como el de la presunción de inocencia, cosa que no pasó antes también, pero ahora sí hablan de principios elementales jurídicos como es, todo el mundo es inocente hasta que un juez determine todo lo contrario. Ahora sí se respeta la presunción de inocencia. Perfecto, así debió haber sido antes también, ojalá así sean manejados todos los casos. Yo quiero trasladarle, y no sé si le voy a incomodar con esta pregunta, doctor, a arenas movedizas que son arenas de la política. ¿Por qué le pregunto esto? Porque en medio de todo este escándalo de corrupción, presunto escándalo de corrupción, está también en camino una consulta popular, y una de las preguntas de la consulta tiene que ver con la Fiscalía, ¿no? Mediante la cual se busca darle independencia, autonomía administrativa, financiera, etcétera. Eso le convierte a la Fiscalía también en un actor político más en medio de esta discusión. ¿Eso podría interferir o no necesariamente? ¿O en mi caso estoy siendo demasiado mal pensado? Interferir si gana la consulta y darles esas atribuciones a Fiscalía. Por supuesto, claro, porque tiene intereses la Fiscalía de que gane el sí en esa pregunta y el gobierno de que gane el sí en las 8. Yo sobre esa pregunta de Fiscalía y sobre otras tengo la postura del no y sobre otras la postura. Pero sobre esa de la Fiscalía, ¿por qué no? A ver, primero Fiscalía, se supone que esa pregunta va a ayudar a la autonomía de Fiscalía para que Fiscalía pueda nombrar más fiscales, hacer más investigación y todo lo demás. A ver, primero, esto no es porque Fiscalía quiere. O sea, yo creo que hacen falta fiscales por montón, jueces por montón y defensores públicos más todavía. Pero esto no es porque quieran o porque los directores o las personas que están encargadas de eso, como ahorita el Consejo de la Judicatura, no quieren hacerlo. Es porque no hay dinero. Entonces, partamos de algo importante. Entonces, no me vengan a la falacia de que le doy autonomía y ya me van a nombrar 20 fiscales más. Tampoco es así. Entonces, y que supuestamente ya no va a haber la interferencia y todo lo demás. Esto es mentira, porque cambiamos de Consejo de la Judicatura. Ojo, un Consejo de la Judicatura que hay contrapesos, en donde hay un delegado de la Terra del Ejecutivo, de la Corte Nacional, de la Fiscalía, de la Defensoría Pública y delegados así de instituciones, a un Consejo Fiscal en donde no hay contrapesos. ¿Quién pone el Consejo Fiscal? La misma Fiscal General del Estado. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Cambiamos de fiscal, cambiamos de Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal podrá destituir a los fiscales que ya tienen trayectoria y carrera. El Consejo Fiscal podrá nombrar nuevos fiscales. Entonces, prácticamente va a funcionar como una especie de gobierno. Va a haber un cambio cada tantas fechas, va a cambiarse toda la estructura de Fiscalía, y no va a haber la carrera judicial, va a estar más en riesgo la carrera judicial. Y la pregunta es, ¿quién va a investigar? Esto puede ser de doble punto, ¿no? Porque es probable que el Consejo Fiscal se le dé la vuelta a la Fiscal General, ¿no? O al Fiscal General que venga a ser en 5 años, en los años que sea. O sea, yo nombro un Consejo Fiscal de tantos miembros y después ellos ya no me quieran hacer caso a mí y que nombren fiscales para que me investiguen a mí. Entonces, esto es sí, el problema que tenemos lo van a hacer más grave, sobre todo por mayor autoridad, va a ser más autoritativo. Fiscalía va a poder administrar toda la parte fiscal, lo cual, desde el Consejo de la Judicatura, una institución que no funciona bien, pero no funciona bien porque no sirve al Consejo de la Judicatura, sino porque la forma de selección o la corrupción, que hay que limitarla, está siendo la que obstaculiza estas formas de hacer gobierno, de hacer patria, de hacer Estado. Pero acá no. Acá, por ejemplo, si usted quiere sancionar a un fiscal, va a haber un juez el presidente del Consejo de la Judicatura que apoye, el representante de Defensoría Pública que es así, Fiscalía no. O sea, hay contrapesos. Acá no. Si el fiscal dice, la fiscal general dice, este fiscal no sirve, el Consejo va a hacer eso. Va a haber una mayor autoridad y que se va a hacer arbitrariedad y no va a haber garantías. Y obvio, todo esto va a funcionar en como tú me hiciste esta pregunta.
¿De que esto va a interferir? Sí va a interferir. De que con estos fiscales vamos a tener como que una policía fiscal, de que va a investigar lo que quiere investigar y de que se va a hacer un actor político, obvio que se va a hacer un actor político, porque nadie va a querer tener en contra de la Fiscalía, porque la Fiscalía no es la Fiscalía General del Estado, sino que son todos los fiscales, porque al final el Consejo Fiscal elegido por la Fiscal General del Estado o el Fiscal General del Estado va a poder decidir qué fiscal sigue, qué fiscal no sigue, qué fiscal sale, qué fiscal entra, y obvio, va a ser como que el gobierno normalmente tiene aliado a la policía, a los militares para tener estabilidad gubernamental, de la misma forma va a querer hacerlo con el fiscal. Más aún en la forma en cómo se va a elegir los fiscales ahora. Doctor Perea, ¿qué opinión le merece el cambio que se va a dar hoy en las próximas horas ya en el Consejo de la Judicatura? Hoy tomará funciones o asumirá funciones el doctor Álvaro Román en reemplazo del señor Murillo, cuyo paso por la presidencia de la Judicatura ha dejado una serie de polémicas. A ver, yo conozco al profesor Román desde el pregrado de la universidad. También fue mi profesor en posgrado. Y siempre él, o sea, creo yo que es una de las personas más honestas así, literal, honestas, no de las que pregonan honestidad y que por ahí la gente sabe sus entramados. No. Aquí alguien que fue juez de la sala de lo penal en la Corte Provincial de Pichincha, y es alguien que él nunca lo dijo, o quizás alguna vez lo dijo, pero se dio a entender en los mensajes. Él no es políticamente correcto para estar en estas autoridades, porque a nadie le conviene que esté el doctor Román, porque el doctor Román va a ser la persona que va a actuar conforme a la Constitución, va a actuar conforme a las normas, y como él ya es el presidente y creo que no hay ninguna autoridad sobre él hoy en día, va a ser, pero muy fuerte, va a haber un cambio, creo yo, va a haber un cambio mundial respecto a la administración de justicia, y si gana el sí en la pregunta 5 del Consejo de Participación Ciudadana, y sobre todo en la pregunta 5 y 6, creería yo que el doctor Álvaro Román se va a alargar funciones hasta que termine la función de Lazo, y creo yo podríamos comenzar una verdadera restauración de la administración de justicia, algo que ya se pedía desde la época de la pandemia, una actualización y todo este tipo. Creo yo que es una de las mejores decisiones que está tomada en el país. Creo yo que es una persona que sabe la función de la administración de justicia y que tiene su ideología, pero por sobre todo tiene su integridad, y su integridad creo que vale más que cualquier cuestión. Interesante. Muchísimas gracias, doctor Perea, muy amable. Muy gentil, doctor. Muy amable, gracias por la invitación. Hasta luego.